con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, el embajador Diego Mellado. Embajador Mellado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio le pediría para el público que nos está viendo que nos explique qué es la economía circular y cuán avanzado está el Perú en esta economía frente a países más desarrollados como los países europeos, Alemania, Francia, España. Bueno, yo creo que las palabras, ¿no?, a las que ha hecho referencia del ministro de Medio Ambiente son muy acertadas, ¿no?, y definen ya la economía circular. Lo importante que hay que desarrollar sobre la economía circular es que es la economía del futuro, es la transformación hacia la que tenemos que tender todos. Es entrar de lleno en la transición ecológica, que es necesario para que la actividad económica de nuestro planeta, de todos los países, no solo de Francia, de España, de Finlandia, pero también del Perú y de toda su región, para que toda esta actividad económica sea sostenible y nuestros intercambios comerciales sean sostenibles, tenemos que entrar de lleno en esa transición ecológica y en esa economía circular. No podemos seguir malgastando los recursos, botando, contaminando, ¿verdad? No podemos seguir con este modelo lineal, ¿no?, donde se produce algo, se consume y se desecha inmediatamente. Hay que cambiar, y esto es algo muy importante porque nos va a afectar personalmente a todos, a usted, a su familia, a mí, a mi familia y a todos los que nos están escuchando. O sea, es la transformación de la economía. ¿Cuán sostenible también, embajador, son las relaciones comerciales entre el Perú y los países de la Unión Europea, por ejemplo, en medio de una pandemia, ¿no?, donde lamentablemente ha hecho que las economías del mundo se retraigan, el comercio internacional también se ha retraído? ¿Podemos hablar de una economía sostenible en medio de una pandemia? Yo creo que sí, que tenemos que hablar de una economía sostenible en medio de una pandemia, porque hay que evitar el sálvese quien pueda, porque eso no funciona. Además, antes hablaba del escándalo de las vacunas, ¿no? Y precisamente lo que tenemos que evitar es que ahora todo el mundo intente ir en cualquier dirección para salvarse en el corto plazo, porque no va a funcionar, lo sabemos. De la misma manera que ya sabíamos que con los problemas que generamos en el medio ambiente podía haber una pandemia, lo sabíamos porque ya hace años, ¿no?, había TED Talks y se ha hablado en la prensa de la posibilidad de una pandemia. Bueno, pues ahora sabemos que si no transformamos la economía ahora, empezamos ya mismo, dentro de unos años vamos a sufrir consecuencias que van a ser incluso peores que las de esta pandemia. Y sabemos que van a afectar a todo el planeta, porque la pandemia nos demuestra que cuando tenemos problemas a la hora de la sostenibilidad, por ejemplo, con lo que ha generado esta pandemia, también va a afectar el futuro económico y comercial de todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que en medio de la pandemia la recuperación tiene que ser verde, tiene que ser sostenible, tiene que ser ecológica. Ese es el mensaje desde Europa, y en Europa nos lo aplicamos a nosotros mismos. O sea, nosotros no creemos que podemos ir predicando por ahí por el mundo sin que nos apliquemos primero a nosotros esta recuperación verde, ¿no? Este es un poco el objetivo principal de hablar de economía circular aquí en el Perú y de este foro internacional. Embajador, ya entrando un poco al tema de las vacunas y viendo la experiencia de los países europeos, el hecho de haber comenzado ya los procesos de vacunación está trayendo efectos positivos sobre estas economías, es decir, ya están pudiendo liberalizar más sus economías, abrir más sus economías. ¿Cuál es el impacto que está teniendo las diferentes campañas de vacunación contra la COVID en los países de Europa? Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no? En todos los países, en los que están más avanzados, en los que están menos, en Europa, e incluso fuera de Europa, donde estamos vacunando, todavía hay que seguir cuidándose, hay que tener cuidado, hay que mantener todavía las medidas de bioseguridad, y la actividad económica todavía sigue resintiéndose. O sea, la vacuna no es una varita mágica, ¿verdad?, que de un día para otro termina con todos los problemas. No, es un proceso, y yo creo que durante bastante tiempo tendremos que seguir adaptándonos. La economía va a seguir sufriendo y vamos a tener que ser innovativos y generar nuevas ideas para algunas actividades económicas todavía, ¿no?, que se basan en las aglomeraciones. En Europa estamos viendo, ¿no?, que todavía el relanzamiento económico va a ser lento, paulatino. Ahora falta mucha solidaridad, mucho apoyo, ¿verdad?, del Estado, de los ciudadanos, de las empresas, y mucha cooperación internacional. Eso sigue siendo fundamental. O sea, aquí no vale que se vacunen unos y los otros no.
Tenemos que ampliar la vacunación por todo el planeta y tenemos que seguir con la cooperación internacional, si no, no salimos de esta ni a nivel económico ni comercial tampoco. Bueno, que fue una de las principales críticas, ¿no, embajador, en los meses pasados de la compra de grandes lotes de vacunas por parte de los países desarrollados, que complicaba mucho a los países en vías de desarrollo, que incluso se han tenido que alinear en esta especie de cooperativa que es el COVAX Facility para que lleguen las vacunas. Y revisaba un artículo de Bloomberg hace unas semanas que hablaba de que no podemos hablar de recuperación global si no hablamos de inmunización global. Sí, no, es cierto lo que decíamos anteriormente. No hace falta esa inmunización global, hace falta que las vacunas se puedan extender por todo el mundo. En Europa hemos adquirido una gran cantidad de vacunas, es verdad, y también hemos contribuido con muchísimos fondos al COVAX, que es un mecanismo de solidaridad internacional. Por lo tanto, yo creo que Europa demuestra su solidaridad. Y luego también hay que recordar una cosa, ¿no? Nosotros en Europa estamos vacunando también. Hay que recordar que casi el 80%, ¿no? El 75% de las vacunas que hay en el mundo hoy en día se producen en el espacio de la Unión Europea, ¿no? En los laboratorios que hay en distintos países, ya sea en Alemania, en Bélgica, ¿verdad? En Francia ahora, en otros sitios. Bueno, pues Europa no tiene una política de Europa primero y solo Europa. Los laboratorios de Europa siguen suministrando COVAX, se siguen exportando fuera del territorio europeo. Contrariamente a lo que ha pasado en otras partes del mundo, nosotros no tenemos ese planteamiento, ¿no? de solo para Europa, porque estamos de acuerdo con lo que ha dicho usted. Hace falta que se extienda al máximo la vacunación. Claro que sí. Muchas gracias, embajador Mellado. Muy interesante esta conversación. El embajador Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Vamos a una pausa, pero no se vayan. Venimos con más en Economía para Todos.